Y este también contestó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hoy en día es nuestro querido pastor John Alexander Pérez. Él tiene con nosotros la disertación de la palabra del Señor y tiene como título: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con nosotros es el tiempo para nuestro querido pastor Alexander. Muy buenos días, mis queridos hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. La palabra del Señor nos relata el llamado que Dios hace a los hombres mediante diferentes maneras. Algunos llamados del Señor se dan por momentos críticos en la vida. El Espíritu de Profecía dice que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Muchas personas en momentos de crisis como la que hoy vive este mundo están tomando decisiones para el Señor. Uno de los relatos impactantes que la Biblia nos narra se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos y está titulado en la Reina Valera como la conversión de Saulo. Era un hombre que, creyendo hacer el bien, estaba atacando ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que este hombre hacía? Los apresaba, los llevaba a la cárcel, los latigaba, ¿cierto? Y un día, no solamente la situación era en Jerusalén, sino que ahora estaba ¿en dónde? En otras ciudades. Y dice que pidió cartas a los líderes, que le dieran autoridad. Si ustedes no son capaces de hacer algo, yo sí puedo hacerlo. Y tengo las agallas. Y pidió esa carta, y entonces ahora en esa furia con la que iba hacia la ciudad ¿de qué? De Damasco. Y tuvo un encuentro importante con Dios. Se estrelló con Dios mismo. Mientras avanzaba, dice que se vio rodeado de una luz y cayó al piso. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios a todos nos ha llamado. Quizás algunos hemos sentido el llamado por una predicación, por un volante, por uno de los libros que quizás llegó a nuestra mano. Estamos hoy empeñados en Colombia en distribuir libros por doquier y contamos con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, porque muchas personas serán tocados en el fin del tiempo por esos libros. Otros son tocados en un momento de enfermedad, de dolor. Otros han tenido experiencias como Pablo en poder acercarse al trono de Dios en medio de una situación crítica en sus vidas. O de repente un sueño. Pablo tuvo una visión allí con el Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego le dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo creía que el Señor Jesucristo era un cuento. Era algo que aquellas personas se habían inventado. Recuerde que los judíos le pagaron a varios testigos para decir que el cuerpo de Cristo había sido ¿qué? Robado de la tumba. Y estas personas debían ser enjuiciadas por estar predicando falsas doctrinas, cosas falsas. Y fuera de eso, atacando de cierto modo las leyes rituales, aquellas leyes sagradas del pueblo. Él no creía en Cristo. Pero en ese momento, él le dijo: yo soy Jesús. Esas palabras, yo soy, es el nombre de Dios con el cual se manifestó ¿a quién? A Moisés en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Este hombre estudioso de la Biblia, consagrado, fariseo de fariseos, erudito en las cosas de Dios, erudito en la literatura hebrea, conocía muy claramente esas palabras: yo soy. Pero ahora esta palabra venía acompañado ¿con qué otro nombre? Yo soy Jesús. Jesús se le presentó como el Dios del cielo. Jesús se le presentó como esa persona divina a la cual él no creía. Y entonces le dice: yo soy al quien tú estás persiguiendo en la persona de mis hijos. Fue tal el impacto, fue tal el choque emocional, el choque intelectual de Pablo en aquel momento, que ahora dice, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad
se te dirá lo que debes hacer. Miremos la disposición de Pablo. Estuvo dispuesto a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy estamos frente a un llamado divino. El Señor nos llama, nos invita a cada momento. ¿Cuál es la disposición de tu vida? Muchas personas quieren avanzar hasta cierto punto y no quieren decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Sino: Señor, ¿por qué tengo que hacer tantas cosas? ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué esto también? Y no dicen: Señor, ¿qué debo hacer? Sino: Señor, ya no tanto, solo hasta aquí. ¿Cuál es tu disposición, querido amigo, querido hermano, de seguir al Señor? Cuando nosotros revisamos la vida de Pablo, de cómo Pablo llegó hasta este momento, podemos encontrar una cadena de circunstancias que Dios puso en su vida. Porque es que la decisión de una persona no viene de repente. Tú no estás hoy aquí en la iglesia por una cuestión de repente. Tú no estás asistiendo a la iglesia porque se le ocurrió de un día para otro. Dios estaba trabajando hace mucho tiempo en el corazón de Pablo. Su Santo Espíritu estaba obrando en su corazón. A pesar de que Pablo se resistía, a pesar de que Pablo colocaba obstáculos, a pesar de que Pablo creía que era una mentira aquel evangelio, Dios estaba trabajando en su corazón. La historia sagrada en el libro de Hechos, escrita y narrada por Lucas, nos dice que después del año 34, cuando comienzan esas grandes persecuciones en Jerusalén, un hombre de Dios llamado Esteban se paró en el pórtico y comenzó a predicarle y decirle a aquel pueblo impío sus pecados, lo que habían hecho, llamándole a la conciencia, a decirles: ustedes entregaron al Señor Jesucristo, recordando la historia sagrada de cómo Dios los había llamado y cómo ellos debían responder al llamado divino. Pero ¿qué pasó con este hombre? Fue apedreado. ¿Y quién estaba presente? Saulo de Tarso. ¿Cómo murió Esteban? Miró al cielo y dijo: ¿veo a quién? Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado allí, a la diestra del Padre. Y dice que su semblante se iluminó como el semblante ¿de qué? De un ángel. Y esto impresionó al terrible perseguidor. ¿Cómo es posible que ese evangelio falso pueda producir esto en la vida de un hombre? ¿Cómo es posible que esto pueda transformar a un hombre de tal manera? Pero él se negaba. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo está obrando ¿en qué? En su mente. Estaba obrando en su corazón. Queridos hermanos, la obra del Espíritu Santo es una obra muy importante en la vida del ser humano. El Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo y dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El principio de fe del movimiento de reforma dice: es imposible que el hombre se arrepienta sin la actuación del Espíritu Santo. ¿En dónde? En su corazón. Como es imposible de que el hombre reciba perdón sin ¿quién? Sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si el Espíritu Santo no obra en la vida de un hombre, éste no podrá reconocer su error. Así que la obra del Espíritu Santo transforma el corazón. Si pudo transformar el corazón de este perseguidor, si pudo transformar el corazón de este terrible hombre, puede también cambiar tu vida, puede también cambiar tu corazón. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo cambie nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón? No nos resistamos a su santo poder. El enemigo de las almas sabe muy bien que la presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre es de vital importancia. Y por lo tanto, esta doctrina del Espíritu Santo, que tiene que ver con toda la deidad, es atacada y ha sido atacada desde el inicio. Cantidad de expresiones y de herejías se han levantado y en los últimos años se han vuelto a levantar viejas herejías
que tienden a destruir la confianza en la tercera persona de la divinidad. Muchas personas, lamentablemente, se han dejado confundir, pero necesitamos nosotros afianzar nuestra fe y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Permitamos que su palabra obre en nuestras vidas. Hay una expresión del espíritu de profecía en Hechos de los Apóstoles, página 42, que nos dice: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, como dice en San Juan capítulo 15, verso 26 y San Juan 16, 13. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que su obra de guiar a los hombres a toda la verdad no hablará por su propia cuenta. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darle interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá la iglesia. En cuanto a los misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Es evidente que la obra del Espíritu Santo es necesaria en la vida de todo ser humano, pero debemos comprender lo que Dios ha dicho en su palabra y no ir más allá de la luz revelada. Muchas personas entran en conjeturas respecto al Espíritu Santo y es por eso que el enemigo obra en la mente y en los corazones de las personas para desviarles de su propósito divino. Ya en la primera fase de la Sagrada Escritura se menciona la obra del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, en el verso 2, leemos lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el mismo inicio de la Sagrada Escritura menciona la presencia del Espíritu Santo. De muchas maneras, el Espíritu Santo también es presentado tanto en el Antiguo Testamento como es presentado de manera más evidente en el Nuevo Testamento. Algunas personas no comprenden de que el Espíritu Santo siempre ha estado presente y trabajando en el corazón del ser humano y tratan de desligar a la tercera persona de la divinidad. ¿Qué ocurre cuando una persona niega al Espíritu Santo? ¿Podrá ser tocado y cambiado su corazón? ¿Podrá experimentar el cambio que experimentó Pablo? Es peligroso negar la divinidad y presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento algunas citas, por ejemplo, Ageo 2:5 dice: así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Nos dice también en Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y podemos seguir leyendo diferentes citas donde se nos presenta claramente que el Espíritu Santo ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. Pero el enemigo trata de tocar y trata de desviar la atención. Hay una parte del escrito sagrado donde dice que al fin del tiempo el Espíritu Santo se irá retirando, ¿qué? Y a medida que esto ocurre, ¿qué pasa con la humanidad? Cosas extrañas. La aceptación del Evangelio no se nota allí. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. En Obreros Evangélicos, en la página 303 nos dice: es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebrecidas los brillantes rayos del sol de justicia, el que hace arder el corazón de los hombres dentro de sí mismos con la recién despertada comprensión de las verdades de la eternidad, el que presenta a la mente la gran norma de justicia y convence de pecado, el que inspira fe en el único que puede salvar del pecado, el que ora para transformar el carácter, retirando los afectos de los hombres de aquellas cosas que son temporales y perecederas,
y fijándolos en la herencia eterna. El Espíritu crea de nuevo, refina, santifica a los seres humanos, preparándolos para ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Es importante la obra del Espíritu Santo? Por lo tanto, se nos aconseja que debemos orar cada día por el derramamiento del Espíritu Santo. Porque sin Él no podemos avanzar en nuestro camino. Sin Él, nuestra vida no puede ser transformada. ¿Cómo pudo Pablo, después de ser un terrible perseguidor, llegar a ser un instrumento en las manos de Dios que gracias a esas labores tú y yo hoy conocemos del Evangelio? Porque el Evangelio salió desde Jerusalén y ¿por dónde se extendió? Por Asia Menor, dio la vuelta por Europa, se extendió por diferentes lugares y desde allí misioneros han surgido. Y de esa manera el Evangelio se extendió por todos estos territorios. ¿Cómo fue posible? Por la transformación y obra del Espíritu Santo. Querido amigo y querido hermano, ¿hay cosas en tu vida que eres consciente que necesitas cambiar? Solo el Espíritu Santo puede ayudarte. ¿Estás luchando con tendencias heredadas o cultivadas en tu vida? Hay cosas que dices, Señor, yo necesito cambiar. Y vienes a la iglesia y te sientes motivado a cambiar. Y luego sales de aquí y vas y haces. Repites aquella acción. Necesitas el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo en tu vida. Es el único que puede ayudarte a cambiar. Cambiar de mentalidad, cambiar de propósito, cambiar de acción, transformar tu vida. Hacerte un instrumento útil en las manos de Dios, en la obra de Dios, para la salvación de muchas almas. Hay una pregunta, un interrogante que se nos hace. Con tamaña importancia en el plan divino, ¿sería posible el diablo no tratar de estorbar el trabajo o disminuir la importancia del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es tan importante, ¿será que el enemigo no lo tocaría? Lo atacaría más fuertemente. Desde el primer siglo existen varias herejías con relación al Espíritu Santo, rechazadas por la Iglesia. Según la revista de Cultura Teológica de volumen 20 de octubre-diciembre de 2012, habla, por ejemplo, de los sabelianos. Los sabelianos presentan la divinidad como 3 manifestaciones, no 3 personas divinas, sino 3 manifestaciones. Dios a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo, y en el Pentecostés se presenta como Espíritu Santo. Eso se llama, ¿qué cosa? Sabelianos o sabelianismos, una herejía. Los trópicos consideraban entonces de que todos los textos donde dice Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, eran tropos o metáforas hablando solamente del Padre o del Hijo, pero no de una tercera persona. Otra herejía. También tenemos los arrianos, que no creían o negaban la existencia del Espíritu Santo y consideraban a Cristo como menor del Padre, como un ser creado. Los arrianos, el arrianismo. Tenemos los macedonianos, que consideraban al Espíritu Santo como un ser creado, muy similar a los ángeles, solamente con una pequeña diferencia de más santidad. Y por último, también se menciona a los neumatomacos, que son aquellos que se oponían rotundamente a la creencia del Espíritu Santo. Todas estas cosas han existido y hoy, en el siglo XXI, se tratan de levantar en diferentes lugares por personas que son de mente fantasiosa. Como hay textos a veces un poco complicados de entender, dice el apóstol Pedro, los interpretan para su propia ¿qué? Para su propia perdición. Y entonces comienzan a cavilar, a especular sobre diferentes situaciones y de esta manera llegan a conclusiones totalmente erradas, negando una verdad que es muy importante en la vida del creyente. El movimiento de reforma desde sus inicios ha sostenido esta verdad y la presenta en su verdadero valor. Invitamos a todos aquellos amigos y hermanos a que podamos escudriñar las Escrituras, a que podamos ver la importancia de la tercera persona de la divinidad en nuestras vidas y podamos comprender y saber que es Dios mismo. En el Antiguo Testamento, la palabra más utilizada para referirse a Dios, ¿sabe cuál es? Elohim o Elohim, que significa dioses en plural, y aparece más de 2000 veces, más que la misma palabra
Hel, que significa Dios, o otras palabras para referirse a Dios en el hebreo. Y aún los mismos ángeles llegan a expresar santo, santo, santo. Y esas palabras las queremos expresar un día en las cortes celestiales. Amén. Necesitamos permitir que el Señor obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Al acercarnos al fin de los tiempos, toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 147. ¿Qué sucederá en el fin del tiempo? Toda clase de ¿qué? De falsas doctrinas se levantarán. Y muchas de esas atacarán la obra del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, entonces las predicaciones, las campañas evangelísticas que estamos desarrollando, ¿de qué servirán? ¿De qué sirven? Si no existe el Espíritu Santo, si se niega su presencia, si se niega su obra en el corazón. Mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos desviar de la verdad santa que Dios nos presenta en su santa palabra. No permitamos que el enemigo gane ventaja en nuestros corazones. Colportor Evangélico, página 163 dice: debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy en día. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Necesitamos orar, ¿por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Señor, pedimos por tu Espíritu Santo, amén. Con tanto que, ahínco dice allí, comprendiendo su necesidad, comprendiendo por qué es importante en nuestras vidas. El día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Cristo murió en el día de la Pascua, ¿cierto? Duró 3 días en la tumba, resucitó. Luego que resucitó, la Escritura dice que ¿cuántos días estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos? 40 días, y apareció, dice el apóstol, a más de 500 en una ocasión. Muchas personas fueron testigos de que Cristo resucitó. Y luego de que Él ascendió, ¿faltaban cuántos días para el Pentecostés? 10 días. Entonces ahora, ellos se congregan en ese lugar. Y ellos saben que sin el poder del Espíritu Santo no pueden avanzar. Porque en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva comprendía que sin el poder del Espíritu Santo no se podía avanzar. Queridos hermanos, necesitamos hoy del poder del Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones como transformó el corazón de Pablo, para que nos haga sentir ese fervor de poder predicar la palabra, de poder aprovechar cada servicio que se hace en la iglesia, de poder colocar nuestros ánimos en la obra del Señor, de poder consagrar nuestros recursos a la obra, para que el mundo conozca que este mundo se dirige rápidamente hacia la perdición. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Nos dice en el Salmo 18:3: invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Grande es Jehová y digno de ser de gran manera alabado. Salmos 48:1. No solamente somos invitados a adorar a Dios, se nos ordena adorarle. Y pueden leerlo en sus Biblias, Mateo 4:10, Apocalipsis 19:10 y 22:9. Adorad a Jehová. Una pregunta, queridos hermanos: ¿el Espíritu Santo es Dios? Hay un pueblo que cree en el poder de Dios. Hay un pueblo que cree en la tercera persona de la divinidad. Entonces necesitamos adorar al Espíritu Santo. Nosotros adoramos a un Dios que la Escritura nos presenta, que está allí compuesto de 3 personas divinas. Y ninguno de ellos merece más o menos de nuestra adoración. Así como los ángeles, nosotros también decimos: santo, santo, santo. Un santo para cada persona divina. Por esto deseamos apelar a los queridos hermanos
que reconozcamos la actuación divina del Espíritu Santo en la creación del mundo, en el plan de la redención, su plena actuación en el Antiguo Testamento, tanto con personas comunes como con los profetas y siervos de Dios, capacitándoles en actividades especiales, su grande importancia en la conversión del creyente y en el mantenimiento de la vida espiritual. Orar a Dios para que no seamos engañados por los viejos errores que denigran la persona y autonomía del Espíritu Santo. Deseamos de todo corazón que esta exposición de la palabra sirva para que nosotros nos interesemos en buscar y profundizar sobre este tema y busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos deseamos esa presencia en nuestro corazón? ¿Cuántos reconocemos que sin el poder del Espíritu Santo no podemos avanzar? Sea el Señor obrando en nuestros corazones, sea el Señor haciendo esa transformación, y así como Saulo fue transformado, seamos nosotros cambiados para su honra y para su gloria. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Buen Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, hoy, Señor, nos postramos ante ti, clamando, Señor, como clamó aquel hombre rodeado por esa luz divina. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pedimos, oh Padre, la unción de tu Santo Espíritu, para que nos convenza, Señor, cada día de pecado, de justicia y juicio. Te pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, porque reconocemos que sin ese poder no podemos, Señor, ser transformados. Pedimos, oh Padre, la intervención de la tercera persona, la divinidad en nuestras vidas, para que nos ayude, Señor, a alcanzar esa santidad que tú quieres, Señor, que haya en nuestros corazones. Ruego, Señor, por cada uno de los presentes. Tú conoces si hay luchas, dificultades, hay cadenas quizás en la vida de alguno que no lo deja avanzar. Quizás alguno está luchando hoy contra tendencias heredadas, cultivadas. Quizás alguno hoy está luchando contra alguna calidad de mal, alguna presentación del mal de pecado. Te ruego, Señor, que le ayudes a vencer, que el poder de tu Santo Espíritu obre en su corazón, rompa las cadenas y permita, Señor, a tu pueblo ser más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, que no nos permita ser confundidos por las doctrinas engañosas, por los vientos de doctrina que el enemigo levanta para confundir a tu pueblo, sino que podamos sostenernos firmes hasta el final. Por favor, Señor, transforma nuestras vidas cada día y permítenos ser instrumentos en tus manos. Pedimos, Señor, que la obra del Espíritu Santo acompañe a tu iglesia en cada una de sus labores. Pedimos por cada campaña evangelística que se hace en Colombia y en el mundo entero, para que la semilla de verdad encuentre nido en cada corazón, en cada mente de aquellas personas que de sincero corazón te buscan, y pueda haber una gran cosecha, Señor. También, Señor, agradecemos porque muchos de nuestros hermanos que han padecido este virus del COVID se han levantado y tú les has traído a la vida. Rogamos por aquellos que han tenido que despedirse de sus seres amados y hoy, Señor, están de luto, para que tú les acompañes y les fortalezcas. Pedimos por aquellos que hoy se encuentran aún debatiéndose entre la vida y la muerte, para que tú obres en sus vidas conforme sea tu voluntad. Si has de recogerlos, dale la oportunidad del arrepentimiento y que sus nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí has protegido nuestra vida y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas cada día para las pruebas que quizás tendremos que afrontar. Levántanos, Señor, con tu bendición. Súplicas y ruegos que hacemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.